Estamos viendo que hay reunión esta semana ya sobre el cierre de la semana. Creo que el jueves le toca a Dosac y el 25 a Met. A mí, yo lo decía aquí en el programa, ya se me empieza a mezclar todo cuando aparecen las conciliaciones obligatorias, porque por un lado está la paritaria, por otro lado la conciliación, que se terminan discutiendo cuestiones salariales en la conciliación también. Esto del 24 y 25 es conciliación por un lado a Dosac y por el otro con Amet, ¿no? Sí, efectivamente, se termina mezclando porque, bueno, evidentemente acá el Ministerio de Trabajo, en vez de actuar como un ente que regula las negociaciones entre los dos sectores, lo que está haciendo es ser el vocero del patrón, digamos. El rol parece que fuera el del Consejo de Educación y el de negociar en una paritaria en vez de discutir como se debería, digamos, nosotros en una paritaria. Ahora la Mm. reunión es nuevamente la reunión de conciliación obligatoria, que es el jueves 24 a las 9 de la mañana, y bueno, es lo que nosotros denunciamos, incluso en estas reuniones de negociación colectiva, Ujú. ni siquiera se presenta la representante del Consejo de Educación Provincial, que es Iris Rasguido, que parece que está haciendo buena letra para el gobierno provincial y anda figurando y digamos, apareciendo en todos los actos oficiales, pero en el lugar que tiene que estar no aparece, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿crees que está buscando ahí una candidatura para las elecciones de octubre? Y evidentemente parece que están más preocupados por las elecciones de octubre que por responder a los problemas de los trabajadores de la educación, ¿no? De Mm. los docentes, de la salud, de ATE. Bueno, vimos cómo terminó la paritaria de ATE, pero lamentablemente nos pasa lo mismo a todos, los sueldos no alcanzan y bueno, pero sin embargo el recorrido oficial aparece en todas las localidades Sí. diciendo, Acá en Caleta pareciera que todo estuvo estuviera bien. el domingo pasado en la inauguración de la avenida Tierra del Fuego, ¿no? Esta parte de 2 kilómetros Exactamente. entre la rotonda de la terminal y la subida al Bicentenario. Sí, sí, efectivamente, está toda la comitiva, después se fueron, bueno, estuvieron por Lago Posada, bueno, anduvieron de recorrida por toda la provincia y mientras tanto en la reunión paritaria no se presenta, en las reuniones de conciliación obligatoria no se presenta, entonces parece que fuera una tomada de pelo hacia un sindicato docente que siempre luchó, que hoy sigue luchando y que lo único que necesitamos es un diálogo real. No estamos pidiendo ninguna maravilla, no estamos pidiendo exageraciones, estamos Mm. pidiendo lo que prometió este gobierno cuando inició su campaña, Esta que era, conciliación, perdón, dale, termina. sí, no, que cuando inició su campaña esta promesa de jerarquizar a los docentes, todavía seguimos en la dulce espera, y siempre la respuesta es la misma, no nos alcanza, no nos alcanza, no nos alcanza, pero vemos que plata tienen, porque por algo andan de recorrida por toda la provincia. Bueno, pero justo sabes que el lunes pasado hablé con Sergio Bucci, que es el vocero presidencial, estaba aquí en Caleta Olivia, justo porque habían inaugurado este tramo de Tierra del Fuego el día anterior. Y yo le preguntaba esto. El año pasado creo que la inflación fue del 170 por ciento, una cosa así. Y la recuperación, no, bueno, no me acuerdo de la inflación, pero la recuperación de los docentes había sido más o menos de un 70%, había dicho Vidal, o un 80%, y este año también tuvieron una recuperación en la primera parte del año, en esa famosa paritaria del 28 de marzo. Decía Iris Rasguido, entre la cláusula gatillo y el incremento de un 35%. No tengo yo el número redondo, si llegaron ya al 100%, pero ¿cuánto dirías vos que recuperaron entre el año pasado y este año, sacando la cláusula gatillo? O con cláusula gatillo, ¿por qué no? Pero en verdad la cláusula va igual que la inflación. Sí, la realidad, mira, acá hay una realidad que son los números que tienen que ver con los sueldos, porque por ahí nos ponemos en ese juego que es el que intenta, en el que nos intenta meter el gobierno, de que un porcentaje del 38% es el que vamos a aumentar este año, cuando la realidad es que ahí está incluido en ese porcentaje una cláusula gatillo especulativa, porque no sabemos cuánto va a ser la inflación de aquí hasta fin de año.
año, y en eso un aumento mínimo que lo que vemos es que hoy un docente ingresante apenas llega al $1.000.000. O sea, la realidad, lo que quiero decir es que si vemos los índices de inflación, nos damos cuenta que evidentemente lo que compramos todos los días, sí, eso está claro, alimentos, pero respecto a la recuperación, ¿cuánto dirías vos que viene recuperando un salario docente en la gestión de Claudio Vidal? y sin contar los índices de inflación, en aproximadamente un 10%. ¿En toda la gestión de los Vidal? aumentos son... No, un poco más en la gestión de Vidal, sí puede ser en la gestión de Vidal que hayamos subido un poco más, pero lamentablemente eso no alcanza. No te sabría decir exactamente cuánto es el porcentaje, porque esto puede variar. Imagínate que los sueldos docentes varían. No es lo mismo lo que gana un preceptor que sin título o un título habilitante que lo que gana un título docente. Pero un aproximado, podríamos decir un 30%, 35%, sin tener los números, sacando yo cuentas y especulando, ¿no? Porque el aumento de sueldo pero no ha si le sacas la inflación, entonces te queda un 30%, o poco más o poco menos, está muy lejos del 100%. Exactamente, sí, porque ellos cuentan la inflación, que obviamente en la economía ha sido enorme. Claro, pero si contás la inflación es como que mantenés en cero, ni mejora ni empeora. Exacto. O sea que está lejos. Tramposo. Sí, seguimos lejos, porque lo que es la plata en el bolsillo es miseria. No, pero esa es la realidad. Yo lo que recuerdo que dijo Vidal el año pasado es que la recuperación había sido de un 180% con una inflación del 115%, con lo cual ahí tenías más o menos un 70%. Y sacando cuentas con este 35% que decía Iris Raguido, para mí llegaban más o menos a un 100%. Vos decís un 30%, bueno, está muy por debajo de lo que yo había pensado. Sí, no, 100%, no tenemos un sueldo de 100%, sino ya estaríamos hablando de sueldos que superan incluso hasta la canasta básica total para la Patagonia, y estamos lejos. Lamentablemente estamos lejos. O sea, si vamos a los números certeros, es lo que te digo. O sea, si ellos piensan, evidentemente, que con 1.000.000 un docente puede vivir y que ahí es un 100% de aumento, bueno, están equivocados, porque yo creo que ningún trabajador hoy en la Patagonia puede vivir con $1.000.000. ¿Qué pasa con el título en el segundo cargo? Porque es algo que de estar, porque no creo que debe haber muchísimos docentes con 2 cargos. Creo que es algo que aparte decía la gestión de Alicia Kirchner, ¿no? Cuando hablaban de números, decían, no, pero no hay docentes con un cargo. O sea, no hay un docente que cobre 1.000.000, o salvo un preceptor, ponerle que tenga un cargo. Pero generalmente los docentes trabajan o en doble turno, o llegan en el nivel secundario a 36 horas, que son 2 cargos, o tienen un cargo y medio. Pero si el segundo cargo vos no le pagas el título, bueno, queda muchísimo por debajo del primer salario. Lo están reclamando, deberían reclamarlo con mayor intensidad, se habla en las paritarias. No es algo que esté en la agenda, por lo menos que uno vea, pero es importante, ¿no? Nosotros sí, siempre reclamamos el título en el segundo cargo. Como decís vos, lamentablemente hoy la mayoría de los docentes buscamos el segundo cargo, sea en horas, sea en cargos frente a alumnos, digamos, de primaria o en inicial, pero es muy difícil. Imagínate que el título docente hoy está rondando en $420.000. O sea que de ese 1.000.000 que te explicaba recién que gana un docente ingresante, $400.000. Sí, un 40%. Un poco menos de la más mitad. O menos. Y es el título. O sea, en el segundo cargo, un docente que debería ganar otro 1.000.000 por el segundo cargo, está ganando $650.000 aproximadamente, depende de la antigüedad. Y o sea que entre un docente con 2 cargos a 1.600.000, pasa ahí un poquito por arriba de la canasta que ustedes siempre reclaman, con 2 cargos, pero bueno, con una carga completa, porque aparte después hay que planificar, hay que corregir y demás, ¿no? Exactamente. Bien. Una carga sobresaturada. Y volviendo un poco al principio, entonces estamos hablando con Sofía Fernández, que es secretaria de prensa de AUSAC Caleta Olivia, de aquí de la filial local.
jueves que viene, conciliación obligatoria. ¿Esta conciliación es por el paro que ADOSAC anunció para el inicio del segundo semestre, para este paro de 72 horas que todavía no tenía fecha, o es de un paro anterior? No, esta conciliación fue convocada en el último paro, antes del receso, y obviamente que la conciliación se tiene que realizar una reunión, por más que hayamos rechazado y el paro lo hayamos realizado, se convocaba a una reunión conciliatoria igual, Sí. que como vimos tampoco tuvo ningún tipo de respuesta, obviamente. Y ahora, bueno, esperemos que en esta segunda reunión haya alguna intención del Consejo Provincial de abrir nuevamente la paritaria y de no actuar como si fuéramos enemigos del Estado. Nosotros no somos enemigos de la educación, somos los que estamos defendiéndola todo el tiempo, pero bueno, lamentablemente la responsabilidad del gobierno parece que fuera perseguirnos y no solucionar los problemas. Todo el tiempo atacándonos, obviamente. Por eso te digo, a mí se me empieza a mezclar todo cuando en estas conciliaciones puede haber también una oferta, entonces el jueves decís vos para que no van con ADOSAC, van con AMET, van por separado, ellos van el viernes, puede haber una oferta para los docentes el jueves, decís. Y esperemos a ver que se plantee por lo menos la apertura de paritarias. ¿Qué es lo que debería negociarse en esta reunión conciliatoria? Se debería negociar, acordar, a reabrir esta paritaria porque evidentemente hay un conflicto. Hay un conflicto laboral y salarial. Entonces, el Ministerio de Trabajo debería dejar de ser parcial y de responder a los intereses del gobierno y plantarse como un negociador, como alguien neutral, como un ente neutral. Todavía no está pasando y no viene pasando desde la última conciliación obligatoria. ¿Y qué pasa con el paro del convocado para la semana que viene de 72 horas? El último paro, sí. Los paros pasa lo mismo siempre. Nosotros convocamos a un paro y el único, según nuestro estatuto gremial... Eso lo que vas a decir, lo conozco, que el único que puede decir que no hay paro es el Congreso. Pero bueno, la conciliación obligatoria es una ley, ¿no? Es como que también están violando de alguna forma la ley. Pero se mantiene el paro, hay paro, inicia con paro ADOSAC la próxima semana, ya está convocado, no se sabe qué días va a ser. Se mantiene, ¿Cuándo va a ser? No se sabe todavía. Sí, el paro se mantiene, el paro hasta que no haya ningún tipo por ejemplo, un llamado y una propuesta del gobierno a paritaria, el paro se va a mantener a menos que el Congreso lo decida. Ahora, ellos saben muy bien cómo se maneja nuestro Congreso de ADOSAC y no es que tampoco desconocen la ley de asociaciones sindicales, no desconocen el estatuto gremial de ADOSAC y obviamente que utilizan la ley cuando les conviene. Sí. A su beneficio, que también incumplen la ley muchas veces. Ahí eso también hay que decirlo. Lo que veía es que, bueno, Bucci, que estuvo acá el lunes sentado, y otros dicen, bueno, no es con los docentes, es con la cúpula, es no con el sindicato y con la cabeza del sindicato. Pasó justo también esto de pico truncado hace un mes atrás, el tema de la escuela y demás. Dicen, no es contra todos los docentes, sino contra la cúpula del sindicato, pero finalmente los que deciden las asambleas y los paros en asamblea, perdón, o en congreso, es la base, no son los docentes que, de hecho, hasta desoyen una conciliación obligatoria, no es la cúpula finalmente la que decide prácticamente este tipo de cosas, ¿o no? Exacto, el que vota rechazar la conciliación es la base de nuestros afiliados. Que lamentablemente le moleste a Bucci, a quien le moleste, el sindicato ADOSAC tiene más de 7.000, 8.000 docentes afiliados en toda la provincia, si no es más. Entonces, él ataca a un gremio que es mayoritario, que en todas las asambleas y en todos los paros nosotros vemos el acatamiento del 90%. Ahora, si tenés un sindicato que nadie lo apoya, que nadie lo avala, ¿por qué les molesta tanto? Les molesta que nosotros representamos los intereses de los docentes y no los intereses como ellos obviamente hacen del que esté en el poder. Nosotros representamos los intereses de las bases y las bases votaron rechazar y las bases están enojadas porque el sueldo no les alcanza y desilusionadas de este gobierno. Y es lo que sale en las asambleas.
Y en Ujú. las asambleas van 20, 30, 40 o 100 docentes y se vota lo que se resuelve en el Congreso finalmente. ¿Sabes que leí el acta Y el del... resto lo acata y los docentes, mayoritariamente un 90%, hace paro. Entonces, ¿de qué habla Bucci si no está atacando a la masa de docentes? ¿A quién ataca si son los que hacen paro? Leí el acta del 28 de marzo, donde, bueno, habían quedado en hacer una discusión a mitad de año, en el mes de julio, que todavía estamos en julio, y el párrafo final del acta es bastante abierto, ¿no? Dice no sé cómo le ponen, pero dice, no sé, el Consejo de Educación cuando cierra, bueno, quedamos en reunirnos en julio para rever todos los puntos. Y todos los puntos es muy amplio. En ningún momento se dice que va a haber una paritaria en julio para reabrir la discusión salarial, para hacer una revisión, digo, al final de la paritaria. Entonces, ustedes desde ADOSAC dicen, bueno, había que discutir, rediscutir, pero en la paritaria no está tan claro eso. ¿Qué respondes a eso? No está claro, pero es un pedido del gremio. O sea, yo considero, y es lo que discutimos en asamblea, lo que votamos en Congreso, que consideramos todo, no lo considero yo, sino que lo votamos los docentes, que la intención nuestra venía de la mano de volver a negociar Ujú. en julio, perdón, porque sabemos que esta realidad y este aumento que habíamos votado en su momento era insuficiente. Lo sabíamos todo, de hecho. La única y el condicionante que nos llevó a levantar, uno de los condicionantes principales, sinceramente, fue que los docentes que estaban con cargos por quedarse sin trabajo no se queden sin trabajo, y eso lo dejamos bien clarito. Nosotros no queríamos que ningún docente se quede sin trabajo. Lo conseguimos con el acuerdo 691, con la resolución 691, y también conseguimos un aumento mínimo, que la intención era volver a discutirlo a mitad de año en julio y reabrir la negociación. Ujú. Nos encontramos con un julio lleno de problemáticas, no solamente lo salarial, sino también en la cuestión de salud, en la cuestión laboral también, y ni hablar de los problemas en las instituciones. Entonces es necesario reabrir esa negociación. Y para nosotros ese era el acuerdo al que habíamos llegado desde las bases y en el Congreso de ADOSAC, y luego finalmente que fue lo votado en la paritaria, y que si pareciera para vos con ambigüedades, para nosotros estaba clarísimo. Digo, en una realidad en donde esto que te digo, los números son claros, necesitamos volver a negociar salarialmente una propuesta. Bueno, Digamos, entonces, eso es pero bueno, vos decís también, no está claro en la paritaria más allá del deseo de los docentes. Para cerrar, Sofía, entonces, Sofía Fernández, secretaria de prensa de OSAC Caleta Olivia, el jueves se reúnen en consideración obligatoria a las 9 de la mañana, DOSAC con el Ministerio de Trabajo. Vos pedís que estire Rajido allí, piden que haya una nueva oferta salarial en el marco de esta, o un llamado a paritaria. Igual no hay tiempo, ¿no? Porque las clases empiezan el lunes y ustedes se reúnen el jueves y el viernes le toca a MET. Y si no, bueno, se mantiene el paro de 72 horas que, confírmame, todavía no tiene fecha. Puede ser a mitad de semana o en el inicio de la semana. Eso es así, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a informar las fechas en el marco de esta semana, seguramente. Y bueno, digo, sí es necesario que se presenten los representantes del Consejo, que dejen de andar de gira por todos lados, que dejen de Ujú. hacer movidas mediáticas, porque para eso son buenos, pero la realidad es que tienen que trabajar en donde les corresponde, en el Consejo de Educación, atendiendo los reclamos de los docentes, y bueno, y el gobierno que deje de atacarnos y que realmente dé soluciones a nuestros problemas salariales. Esa es la voluntad de diálogo que deberíamos tener, porque hablamos de educación, no Ujú. estamos hablando de algo que es lejano a la realidad de cada uno. Cuando uno tiene que priorizar políticas de Estado, una de las primeras tiene que ser la educación, las condiciones edilicias, los salarios docentes, y que los trabajadores estén trabajando como corresponde en las aulas. Bueno, si quieren eso, reabran las paritarias y volvamos a negociar salarios. Eso es lo que pedimos. ¿Está claro? ¿No está claro? Yo considero que está claro. Para nosotros es necesario, es urgente,
Y bueno, y sí, si nos metemos en las trampillas que encuentra cada uno, como siempre se dice, echa la ley, echa la trampa. Nosotros firmamos con una mirada y con una perspectiva de poder reabrir la paritaria y el gobierno nos ningunea y busca la trampita para no negociar nuevamente. Bueno, es una lástima, porque estamos hablando de trabajo, del sueldo y de la vida cotidiana de un montón de docentes. Si quieren entrar en esa trampa, le daremos la pelea. Bien, que lo dice Sofía Fernández, secretaria de prensa de OSAC Caleta Olivia. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a ver qué ocurre jueves con ustedes, viernes con AMET, si hay oferta, si hay llamado y si no, bueno, qué pasa con el reinicio de clases este próximo lunes, bueno, en el marco de que el Consejo viene, por lo menos en Caleta Olivia, trabajando en algunas escuelas poniendo calderas. Gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, esperemos tener buenas noticias. Bueno, perfecto. Allí entonces Sofía Fernández de ADOSAC. Cerramos nosotros. Perfecto. Bueno, algunos comentarios, ¿no? ¿Cerró ya Sofía? ¿Se fue? Bueno, la canasta básica para una familia tipo ronda 1.800.000, dice acá Guadalupe Fernández. Bueno, 1.800.000, el último dato de San Juan Bosco era 1.480.000, me parece. Otro bien, Sofía, pago el título en el segundo cargo. ¿Estás ahí, Sofía? Sí, estoy acá. 1.800.000 la canasta, como dice Guadalupe Fernández, o 1.500.000, o casi 480. Bueno, mira, el último índice de ATE INDEC, a nivel nacional, actualizado el 30 de junio, es de 1.869.000 pesos para una pareja con 2 hijos. Este es el índice que sacó ATE INDEC a nivel nacional. Los números siguen subiendo. Vos decís que ATE dice 1.800.000 para una familia con 2 hijos. Una familia tipo. Sí, los trabajadores de ATE, de INDEC, que trabajan justamente de donde salen los números. Lejos del nacional. 1.100.000, 200.000 que publicó hace poco el INDEC, ¿no? Con esta dato de inflación del 1,6. Mirá, sí, muy lejos. No tenía ese dato. Y son los trabajadores, los que saben muy bien cómo se están manejando los números nacionales, digamos. Vamos a ver si lo podemos conseguir ese dato. Y también Nicolás dice, bueno, pago del título en el segundo cargo. Bueno, un tema para que ustedes también pongan sobre la mesa más fuertemente, porque la diferencia es muy grande. Vos decías un 40% del salario del primer cargo es el título. Muchas gracias por tu tiempo, ahora sí. No, gracias a vos. Un saludo. Vamos a separar.